d'Agricultura, Juan Gilabert, de la Diputació d'Alacant, perquè avui ve així a Alacanyà un dels cicles més consolidats que té aquesta institució, perquè nomenem i titulem Descobreix una obra d'art. Descobreix una obra d'art és un cicle que va tindre el seu origen en l'any 2005 i que en una primera sèrie es feia sempre en el MUBAP, en el Museu d'Alacant, que també perteneix a la Diputació, i normalment sobre fons pictòrics i escultòrics de la mateixa Diputació, en un moment donat va eixir d'aquest museu i l'Institut d'Alacant i Cultura, Juan Gilabert, el va estendre per tota la província, de manera que hem anat en tots aquests anys descobrint el nostre patrimoni. Patrimoni no sols pictòric, no sols de quadres plàstics, sinó també escultòric i fins i tot arquitectònic. Per tant, ha viatjat per molts recintes distints, perquè la clau del cicle Descobreix una obra d'art és que l'obra, que és protagonista de la conferència, que sempre imparteix una persona coneixedora o bé de l'autor o bé d'aquesta corrent artística, la clau és que aquesta obra estiga sempre present en el seu original. És a dir, que no són conferències fetes en PowerPoint o en imatges d'una obra que tenim lluny o que només tenim referència a ella per els llibres, sinó que sempre l'obra està present. Normalment l'obra està present en el mateix escenari. Quan és una obra arquitectònica, pot ser la mateixa església o pot ser d'altres monuments, s'han fet descobreixos sobre retaules, sobre imatges, sobre tota classe, sobre tots els moviments, sobre art contemporani, i sempre l'obra està present. En aquest cas no era qüestió de despenjar-la, perquè avui ens referim a una obra que dins del patrimoni inclús d'esta vall és una de les obres principals, més destacables que hi ha. Vivim en una comarca, i jo dic vivim perquè com que som nascut al Camp de Mirra, som d'esta comarca, però vivim una comarca que tenim dins del patrimoni elements monumentals com són el Castell de Biar o el Castell de Banyeres. Tenim manifestacions de teatre popular, com és el mateix autor dels Reis Mags, d'Èxit de la Canyada, o el Tractat del Mirra. Al Camp de Mirra tenim grans personatges de referència, com poden ser el Cardenal Bayà o el poeta Pastor de Creixama, i tenim també l'obra de Sant Lluís, rei de França, de la qual es va parlar i que tenen vostès en l'església parroquial de Sant Cristòfol, i que la tenen vostès des de fa molts anys, des de 1967, i que podem dir que precisament per ser una obra de Joaquín Sorolla, atribuïda i identificada en la seva autoria, podem considerar que tal volta sigui l'obra pictòrica més rellevant que hi ha en aquesta comarca de l'Alt Vinalopó. I a ella anem a dedicar l'acte d'avui. I l'acte d'avui el dediquem a una persona especial. Jo crec que la persona més idònia que hi ha en aquests moments, no diré en Espanya, diré internacionalment, per a parlar de Joaquín Sorolla. Perquè tenim a Blanca Pons Sorolla, que a més de ser la seva bisneta, és la màxima experta que hi ha avui en la pintura de Sorolla, que és membre del patronat del Museu Sorolla Madrid. I no diré molt més d'ella perquè ara ens la presentarà Joaquín Santos. Però sí que vull destacar la satisfacció que ens dona, i vull destacar com a director de l'Institut Alacantí de Cultura, Juan Gilabert, la satisfacció que ens dona poder incluir en este cicle de Descobreix una obra d'art esta obra de Sant Lluís, de Sorolla, d'ací de la Canyà. I especialment perquè així en aquesta església està exposada permanentment des de 1967. Jo personalment la vaig conèixer després, en 1992, puc recordar que el motiu de la seva restauració, quan vaig vindre a fer un reportatge per al diari ABC, i en aquell moment el párroco era don José Vila, i recordo perfectament aquella visita i aquell reportatge en què va proporcionar tant
dates i notícies que avui valorem molt. Per tant, moltes gràcies, que vostès, el títol del cicle ja ho diu, descobreix una obra d'art, sempre, encara que sigui una obra que estiguem veient-la contínuament i que sigui una obra quotidiana, que vostès la tenen tots els dies, estic segur que avui van a descobrir-la, perquè és una obra que ara descobrirem, que ara ens contarà, de la que ara ens contarà molts matisos Blanca Pons-Monsola. Jo deixo ara que faig la presentació de la conferència a Joaquín Santo Matas, que a més de ser company de l'Institut Gilabert, i també he de dir que ell era el director en el moment que es va crear i es va instituir este cicle en 2005, però a més és membre del Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, i a més també ell ha impartit conferències i estudia també el món del pintor Sorolla, especialment relacionat a la Carnachina. Moltes gràcies i que vostès ho passen bé. Passe la paraula a Joaquín. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias, como no, a todos ustedes, porque la verdad que es un placer estar aquí en Cañada y ver que hay en esta iglesia de San Cristóbal 100 personas, que yo creo que es un récord teniendo en cuenta el nivel poblacional que tiene este municipio, y uno denota que tiene mucho interés y que además han sabido responder muy bien a este Descubre una obra de arte del Instituto Juan Gil Albert, que ha traído a Cañada, como ha dicho José Fernández, nada menos que a la bisnieta de Sorolla y a la persona que más sabe en estos momentos en el mundo de este gran pintor. Quiero dar las gracias, como no, al párroco, a José Liborti, por todas las facilidades que nos ha dado para poder organizar este Descubre una obra de arte aquí, y como no también a María Vicenta Molina, la concejala de Cultura, que también nos acompaña y que por consiguiente también nos está facilitando la labor de este Descubre una obra de arte en la iglesia de Cañada, de San Cristóbal de Cañada. Va a hablar Blanca Pons-Sorolla, del cual ustedes conocen de sobra, va a contar su historia, sus vínculos, y hay que pensar que nos ha venido de Castilla, o en este caso de Madrid, una Blanca, cuando San Luis Rey de Francia era hijo de otra Blanca, de la infanta Blanca de Castilla. Y entonces pues estamos casi de blanca en blanca, y además San Luis Rey de Francia fue primo hermano de otro santo español, que es San Fernando, Fernando III el Santo. Y bien, vamos ya sin más dilación a presentar el currículum de Blanca Pons-Sorolla y Ruiz de la Prada. María, la hija mayor de Joaquín Sorolla, o María Clotilde, casó con el pintor Francisco Pons Arnau. El matrimonio tuvo un hijo, Francisco Pons Sorolla, arquitecto, director general de arquitectura durante casi 30 años, y una persona muy vinculada con la recuperación del patrimonio artístico español. Blanca es hija suya y recuerda cómo, siendo pequeña, su abuela María Sorolla, la hija de Joaquín mayor, pues le contaba historias de su abuelo. Y ella ya desde muy pequeñita empezó a sentir una gran atracción, un enorme interés por la figura de Joaquín Sorolla Castilla. Bien, ella lleva investigando a Joaquín Sorolla desde 1980. En 1986 empezó los trabajos del catálogo razonado, siendo su responsable desde 1990. Y precisamente muy pronto va a ver la luz ese primer tomo del catálogo razonado, que recoge las 1.300 obras que hay en el Museo Sorolla de Madrid. Bien, tiene identificadas más de 4.000 obras, desde luego que en el catálogo razonado, en otro tomo, figurará este San Luis Rey de Francia Orante, que tienen ustedes aquí en Cañada, y además tiene también referenciadas 2.000 atribuciones erróneas o falsificaciones, porque también Sorolla ha sido un pintor que, aunque por su categoría y por su luminosidad es muy difícil de falsificar, sí que ha habido cuadros que han sido o falsamente atribuidos a él o simplemente considerados una falsificación porque, sin haberlo pintado Joaquín Sorolla, vienen firmados como J. Sorolla. Desde 1993 es patrona de la Fundación Museo Sorolla, y
y desde 2010 presidenta de su comisión permanente. Es autora de la biografía más completa que existe en el mundo de este pintor valenciano del 2001, de monografías en español, en inglés, en francés, así como coautora de los epistolarios de Joaquín Sorolla, en 2 tomos, 2007 y 2009, porque en ellos pues, se recoge toda la amplísima correspondencia que Joaquín Sorolla a lo largo de su vida estableció, sobre todo cuando estaba fuera con su mujer, Clotilde García del Castillo, con amigos íntimos como pudo ser Pedro Gil. Desde 2009, en que comisarió la exposición Joaquín Sorolla en el Museo del Prado, extraordinaria, a 2019 con Sorolla, maestro español de la luz, que en estos momentos se está exponiendo en la National Gallery de Londres y que después en agosto irá a la National Gallery de Dublín, ha comisariado o cocomisariado muchísimas exposiciones, las más importantes que sobre Sorolla se han hecho en el mundo. Y además pues, ha impartido conferencias como la que va a dar hoy aquí para todos nosotros. Insisto que es un honor, no solo en España, sino también en otros países como Francia, Andorra, Estados Unidos o Colombia. Así que ya sin más dilación vamos todos a disfrutar escuchando la explicación que de este San Luis, rey de Francia, orante, que pueden ustedes disfrutar aquí a diario, nos va a dar Blanca Pons Sorolla y Ruiz de la Prada. Muchas gracias a todos. Gracias. La verdad es que esto es un exceso de alabanzas. Yo, como digo siempre, ya lo dije ayer también en una conferencia, en realidad yo soy una mandada de Sorolla. Yo llevo muchos años dedicando mi vida a él, a la investigación. Soy una afortunada porque hago lo que me gusta y bueno, entre estas cosas es por ello por lo que estoy hoy aquí, porque al final, antes de incluir definitivamente una obra en el catálogo razonado, uno tiene que verla directamente. Es una obra que no dudaba en absoluto, que era de mi bisabuelo, de Joaquín Sorolla. Es una obra que está suficientemente documentada, pero hay que verla. Hay que verla porque al mismo tiempo que uno ve muchísimas obras auténticas, también ve muchísimas falsas. Y por si acaso, aparte de que, como yo digo siempre, uno aprende todos los días viendo obras de Sorolla. Cada vez uno descubre en un artista algo nuevo. Y en las obras tempranas, como es este cuadro de San Luis, rey de Francia, en la que estamos hablando de un niño, de un chaval de 18, no ha llegado a los 19 años todavía, que está estudiando, que tampoco ha sido ese afortunado que sus padres le han podido permitir el que desde niño estuviera viendo en el mundo lo que era la pintura moderna. Entonces él está en Valencia pintando porque tiene una enorme afición, porque le entusiasma, pero con la limitación de lo que da el no tener los medios para moverse mucho por el mundo. Sin embargo, en este año 82, como ahora veremos, lo que yo voy a hacer es situar un poco a Joaquín Sorolla en el momento, en los años en los que pinta este cuadro. Que por otro lado tengo que decir que es un cuadro que curiosamente se me había pedido hacía ya tiempo el que viniera a dar esta charla aquí con todos ustedes, y se ha puesto absolutamente, vamos a decir, que en estos últimos días no se ha hecho más que hablar del incendio de Notre Dame de París, de la catedral maravillosa que un fuego espantoso se ha llevado tanta riqueza, y precisamente de lo único que al menos yo he oído que se han salvado, con estas palabras se han salvado, es el manto, ese manto que aparece en este cuadro del rey de San Luis, rey de Francia, y la corona de espinas. Una corona de espinas que el propio rey había rescatado y que había entregado a la capital, a
vamos a decir, un poco triste, pero que al final también llega a todos ustedes para que le den aún más importancia a esta obra. Bueno, según parece, el primer benefactor, bueno, esta obra hay que decir que estuvo en las exposiciones de Valencia de 1999, La luz de las imágenes, en la Catedral de Valencia, que es por lo visto cuando se hizo la segunda restauración de la obra. La obra fue descubierta, como todos ustedes saben, y muchísimo mejor que yo, por el equipo de misiones de rescate de Radio Nacional de España en 1967. Según parece, el primer benefactor de Joaquín Sorolla fue Luis Santonja Crespo, marqués de Villagracia, quien junto con su hijo facilitó el ingreso de Sorolla en la Escuela de Bellas Artes y contribuyó a la llamada redención en metálico a que se le eximiera del servicio militar. Joaquín Sorolla, como supongo que sabrán ya ustedes teniendo aquí este cuadro, quedó huérfano siendo muy niño, apenas tenía 2 años. Sus padres murieron con muy poca diferencia de días en una epidemia de cólera que asoló Valencia, y este niño fue recogido por una hermana de la madre que estaba casada con un cerrajero. Muy buenas personas que ejercieron de padres y que además alentaron a ese niño cuando todavía era muy niño y se pasaba el día dibujando, a que aprendiera más, enviándole a la escuela de artesanos. Bueno, según parece, quien facilitó el ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y contribuyó por la llamada redención en metálico que se le eximiera del servicio militar fue Luis Santonja Crespo. El cuadro San Luis es un cuadro que, como saben ustedes, se encuentra aquí entre nosotros y fue pintado en 1882, o sea, años después de haber entrado en contacto con don Luis Santonja Crespo, a su benefactor en agradecimiento a sus ayudas. Según un documento que además a mí se me envió en el año 97, desde aquí, desde el Ayuntamiento de La Cañada. Parece que también su hermana Concha, desde muy niña, acudía a cursar con su tía Isabel, con esa madre por adopción, la hermana de su madre, a casa del marqués, que, interesado por su familia, supo de la afición de Joaquín por la pintura. Entre 1879 y 1883 transcurrieron los años de aprendizaje de Joaquín Sorolla en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. O sea, este cuadro fue pintado un año antes de terminar sus estudios. Sobre la enorme capacidad de trabajo de nuestro futuro artista contaba uno de sus condiscípulos, Cecilio Pla. A las 8 de la mañana entrábamos en clase. Pues bien, a esa hora Sorolla ya venía de recorrer las afueras de Valencia, donde pintaba paisajes. Su actividad era extraordinaria, nos asustaba a todos. En su primer año en la escuela, en la que Joaquín Sorolla se hizo muy popular entre sus compañeros por sus asombrosos progresos y también por su trato sencillo y amable, intimó, entre otros, con otro condiscípulo suyo, de una de las clases de dibujo de figura, Juan Antonio García del Castillo, Tono, quien enseñó a su padre un cuadrito de frutas de su amigo Chimo que había pintado. Sorprendido Antonio García por su calidad, sobre todo teniendo en cuenta que su autor tenía solo 15 años, quiso conocerle. Estamos hablando de ese año 1879 que ingresa en la escuela. El padre de su compañero era gran
aficionado a la pintura, él había sido pintor en sus años de juventud y era el prestigioso fotógrafo valenciano Antonio García. Suponemos que su interés por aquel incipiente artista le hizo conocer su ajustada situación económica familiar y, siendo como era persona bondadosa, le ofreció comprar el cuadro y convertirse en su protector en adelante. De ese primer encuentro entre el artista en ciernes y el que sería en adelante su protector y segundo padre, existen numerosas versiones, entre otras las facilitadas por ese equipo de rescate, siendo esta, la que les acabo de leer, la de fuente más fidedigna, ya que fue el propio Antonio García, ya siendo suegro de Sorolla, quien la relata. Muy probablemente ese cuadrito de frutas sea el bodegón que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia, inventariado con el número 900 y que fue donado al museo en 1919 a la muerte de Antonio García por sus hijos, por sus herederos, cumpliendo el deseo de su padre. En la casa de Antonio García, con apenas 15 años, conoció y se enamoró perdidamente de Clotilde, la tercera de sus hijas. De su enamoramiento conocemos muy poco. Desconocemos la fecha y cómo se produjo, pero lo que es seguro es que desde el principio fue aceptado como futuro hijo. De los recuerdos de juventud que aparecen una y otra vez en las cartas que intercambiaron Joaquín y Clotilde a lo largo de toda su vida, es difícil encontrar referencias y recuerdos a fechas anteriores a las de su matrimonio. Solamente hay una carta en la que claramente Joaquín Sorolla rememora a una Clotilde muy niña, pero que ya significaba algo para él. De esas fechas tan tempranas solo se conserva un dibujo que hace referencia a su relación, con una inscripción muy cursi y romántica, siempre de mi Clotilde seré, y en cuyo reverso aparece el fragmento de una carta. En 1880 presentaba 3 obras en la exposición provincial de Valencia, celebrada en la Sociedad Recreativa El Iris, donde le concedieron la medalla de plata por su óleo Moro acechando la ocasión de su venganza. También presentó un árabe examinando una pistola y un paisaje. De las 3, la única que conocemos fehacientemente es la del árabe examinando una pistola, una obra de contenido orientalista muy de moda a finales del siglo XIX en Europa, temática que en España había sido introducida o establecida fundamentalmente por 2 maestros de la época, por Mariano Fortuny y por José Villegas. En 1881, un año antes de pintar este cuadro, Sorolla se presentaba por primera vez a un certamen de ámbito nacional, la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Era el foro más importante donde los pintores realmente que valían se daban a conocer. Ello dio lugar al primer viaje del joven artista a Madrid y su estreno lo hizo presentando al certamen 3 marinas, que según todos los cronistas destruyó. La realidad es que eso no fue así, pues al menos barcos en el puerto con fondo de edificios, tiene en el bastidor la reseña de haber concurrido a la citada exposición. Los otros podrían ser veleros en el mar y una escena de puerto que se conserva en el Museo Sorolla. Estos 3 cuadros pasaron naturalmente inadvertidos. El joven Sorolla, con 18 años recién cumplidos, expuso junto a los siguientes ganadores del certamen: Antonio Muñoz de Graín,
Carlos de Viana, cuadros que respondían al gusto del momento. En cualquier caso, este viaje a Madrid significó para Sorolla el contacto directo con las obras, entre otros, de Velázquez, Goya y Rivera, sus maestros preferidos a partir de ese momento. Su primera visita al Museo del Prado impresiona de tal modo al joven artista que regresó en el año 82, el año que pinta San Luis Rey de Francia, y en 1884. Según Bernardino de Pantorba, trabajó duramente para ahorrar el dinero con fin de permanecer en Madrid una temporada más larga. Realmente quien financió esa estancia fue don Antonio García, siempre generoso y siempre protector de los que a su modo lo necesitaban. Durante varios meses, Sorolla no es sino un copista más entre los que delante de Velázquez y Rivera buscan enseñanzas y sugerencias de técnica pictórica. Limita el radio de su actividad ejercitándose en copiar algunos de los cuadros variados de estos dos maestros. Nos lo podemos imaginar pintando en las salas del Museo del Prado, ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor, analizando, observando, reproduciendo el Menipo de Velázquez, el retrato de doña Mariana de Austria o diseccionando las hilanderas, por poner simplemente unos ejemplos de algunas de las copias que realizó. En ese momento, en 1882, como os he comentado, es el momento en el que pinta San Luis de los franceses, San Luis Rey de Francia. En 1883 consiguió una medalla de oro en Valencia por su cuadro Monja en oración, una obra que tantas veces se ha repetido. Está inspirada en Santa Clara en éxtasis, un cuadro del maestro Francisco Domingo, a quien Sorolla también admiraba. La verdad es que tiene bastante poco que ver con la monja, con el estudio de Santa Clara de monja de Francisco Domingo. En mayo de 1884 se inauguraba la 10ª Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, a la que Sorolla concurrió de nuevo con dos obras: el retrato del señor Vives, un retrato muy realista, y el 2 de mayo de 1808. Con esta última obra obtuvo su primer galardón de ámbito nacional, una medalla de segunda clase. El lienzo de 4 metros por 5,80, un lienzo de grandes dimensiones que es propiedad del Museo del Prado, está depositado en el Museo y Biblioteca Balaguer en Villanueva y Geltrú. Sorolla había aprendido bien, como ha comentado también aquí, que había que pintar cierto tipo de obras para ganar esos grandes premios. Sorolla, consciente del gusto del momento, llevó en esta ocasión a concurso un cuadro de historia que representa la lucha sostenida por el pueblo de Madrid frente a las tropas napoleónicas, cuyo punto álgido se desarrolló en el Parque de Artillería de Madrid el 2 de mayo de 1808. La principal característica de este lienzo reside en que fue llevado a cabo al aire libre. Esa tendencia del plein air, del aire libre, que caracterizará la futura obra del artista, como vemos, ya estaba presente en Sorolla desde sus primeros años. El pintor, rompiendo con la tendencia común a realizar este tipo de pinturas en el interior del estudio, se planteó la novedad de trasladar sus modelos y aderezos a la Sala de Toros de Valencia bajo la luz del sol. Allí pintó la escena ayudándose de todas las técnicas posibles, como se describe cómo mediante el empleo de pólvora y cohetes crea el efecto casi real de fuego de artillería que rodeaba la escena.
Según José Manuel Biglietti, Juan Antonio García del Costillo, hijo de quien supuestamente sugirió el asunto, Antonio García, le sirvió de modelo para los protagonistas de pintura, para los capitanes de artillería Daoiz y Velarde, y sus hermanas para las figuras femeninas de la composición. De ahí que el jurado le reprochase, según Pantorba, que su dibujo adolecía de torpezas, durezas y descuidos, habiendo pintado sus cuadros con menos modelos que figuras intervienen en él, pues varias de estas presentan entre sí semejanzas reveladoras de un modelo común. Evidentemente esto era así, Sorolla no tenía la posibilidad de pagar modelos. Utilizó a sus cuñados, a los que serían sus futuros cuñados, para pintar este cuadro. Aureliano de Berruete escribía en su biografía de Sorolla: regresó Sorolla a Valencia después de su primer triunfo y no tardó en obtener otro, pues aquel mismo año, 1884, le fue otorgado el premio de la Diputación de Valencia en aquella provincia en el concurso celebrado para la pensión a Roma, con el cuadro El grito del Palleter. Es el Palleter dando el grito de independencia, inspirado, vamos a decir, en un hecho similar al de su cuadro El 2 de mayo. Tiene también grandes similitudes por el movimiento y la vida de numerosas figuras representadas. La plaza esta de Roma consistía en una asignación de 3.000 pesetas anuales y los opositores estaban obligados a realizar un envío anual más una gran composición al final del tercer año. El cuadro, que ya el propio Sorolla tituló El grito del Palleter, representa a un campesino que, incitado por el sentimiento patriótico, declara la guerra a los invasores franceses, causa por la que el pueblo de Valencia se adhiere manifestando su unánime apoyo. La escena que recoge este lienzo, también pintada bajo la luz del sol, se desarrolla en lo alto de las gradas contiguas a la lonja de la Seda, un lugar muy popular conocido en su lengua vernácula por els escalons de la Llonja. Sabemos que en ese año 1884 su noviazgo con Clotilde García del Castillo era ya un hecho. Clotilde había nacido el 22 de octubre del 64, era por lo tanto 1 año y 8 meses más joven que Sorolla. Y cuando éste consiguió su plaza de becario en Roma, ella tenía 20 años recién cumplidos. A este momento se refiere la carta escrita por Sorolla desde Barcelona en 1915, en la que hace referencia a la estampa que Clotilde le regaló antes de marchar a Roma. He mandado poner un marquito a la Virgen que me regalaste cuando abandoné España para mi pensión en Roma. Creo que hace bien y menos fácil desaparezca eso que toda la vida vive junto a mí. Por supuesto, la estampa es la de la Virgen de los Desamparados, de la que Sorolla era especialmente devoto. Hay que decir que este cuadro, como comentaba, es un cuadro de juventud, con un Sorolla que todavía no ha visto nada, prácticamente nada, y sin embargo es un cuadro magníficamente pintado. Es un cuadro de gran calidad. Curioso la iconografía que utiliza. Para San Luis Rey de Francia hay numerosas iconografías, sin duda. Fue el propio Luis Santonja quien le facilitó documentación sobre este rey santo, San Luis Rey de Francia, porque vamos a decir que Sorolla era muy joven, entonces no había los archivos
ya tenemos, ni la facilidad de informarse con la facilidad que hoy tenemos para informarnos de lo que ocurre en el mundo, de cómo era realmente ese manto del rey o esa adoración que está haciendo a esa corona de espinas. Como comentaba, esa corona de espinas ha sido salvada de Notre Dame al mismo tiempo que esa capa por el cura de los bomberos que se encargaron del salvamento, de intentar salvar la iglesia, intentar cortar el fuego bastante tarde, pero lo consiguieron al final, y sin embargo este párroco entró jugándose la vida y sabiendo que se la iba a jugar porque tenía que salvar esas dos cosas tan importantes como era la capa del Rey Santo, de su Rey Santo, y esa corona de espinas que él había salvado llevándola a Notre Dame pues en el siglo XIII. Es curioso porque esa figura de San Luis de rodillas adorando la corona de espinas es poco común. Es verdad que me han enseñado una imagen que también se guarda aquí, que venía también de la casa de don Luis Santonja Crespo, que evidentemente se llamaba Luis y se ve que tenía una gran admiración por su patrono, pero en los cuadros que yo he estado buscando sí que es verdad que hay muchas estampas en las que aparece con la corona, pero con la corona en la mano, pero en ese acto de adoración, de humillarse, de ponerse de rodillas ante la corona de espinas, es la única representación así única que conozco. Hay otras dos en las que aparece, en una de ellas también con una capa muy similar y en una figura también similar, pero está adorando también al Cristo del que se dice que también él salvó un trozo de la cruz de Cristo, un crucis que se conserva también en Notre Dame y que espero que se haya salvado con la corona de espinas y el manto, aunque sobre él no se ha comentado nada. Y la otra imagen de adoración es, sin embargo, del rey guerrero, del rey que luchó contra los herejes, con su armadura, pero rindiéndose ante el Señor, despojado de su corona y prácticamente la única obra en la que aparece con el nimbo es en esta que tenemos aquí en la iglesia de la Cañada, pintada por Sorolla. Les voy a leer. Este Rey Santo fue un personaje muy importante para Francia. Él era hijo de Alfonso, de Luis VIII y de una infanta española. Su madre quedó huérfano siendo 12 años, con 12 años, y entonces fue rey con su madre regente, y es su madre la que con sus enseñanzas le hizo tener una vida dedicada a los pobres, a los necesitados y también a defender la religión. Es muy curioso porque hay un testamento espiritual que deja San Luis a su hijo poco antes de morir, y lo voy a leer porque creo que es un testamento muy bonito, y además porque estamos en la casa de Dios y es muy bueno saber que ha habido gente que su mayor testamento ha sido precisamente hablar de qué es lo que hay que hacer realmente, de lo que realmente vale en la vida. Le dice: hijo amantísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas,
Sin ello no hay salvación posible. Hijo, debes salvarte, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios. Esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes de cometer un pecado mortal. Además, si el Señor permite que te aflija alguna tribulación, debes soportarla generosamente y con acción de gracias, pensando que es para tu bien y que es posible que la hayas merecido. Y si el Señor te concede prosperidad, debes darle las gracias con humildad y vigilar que sea en detrimento tuyo por vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los dones de Dios no han de ser causa de que le ofrendas. Continúa el testamento, que se lo voy a dejar al padre de la iglesia para que lo tenga aquí, de la iglesia esta de la Cañada, en el que le hace especial mención a todas aquellas cosas en las que no debe incidir. Y bueno, yo si quieren les aconsejo, que supongo que todos ustedes han visto en muchas ocasiones su cuadro, pero si quieren pues podemos acercarnos a ver un momentito al San Luis Rey de Francia, ese cuadro de Juventud de Sorolla, pintado en Valencia en ese 1882, y que es una suerte tenerlo aquí, porque hay que decir que obras de esa calidad, de estos años, en ese tamaño, son muy escasas. O sea que felicidades a todos por tener aquí y sobre todo por haber conservado esta obra durante tantos años y en épocas de guerra, en épocas en las que era complicado mantener estas imágenes. Muchas gracias a todos por haber venido. En nombre del pueblo, agradecerle la presencia blanca por este que es el escudo del ayuntamiento que lo representa y con un pequeño detalle. Muchas gracias. Desde niño, desde el principio. De hecho, por ejemplo, aquí es esa luz que viene del cielo, pero que ilumina maravillosamente a San Luis, rey de Francia. Está llamando además especialmente la atención en la que lo tiene que llamar, que es en ese modo de postrarse ante esa corona de espinas. Como verán, es una pintura realista, es una pintura en la que está pintando muy con la gama española, con una gama muy de nuestro siglo de oro, pero por supuesto, claro, utilizando los colores de la capa que tenía el rey. A mí me sorprende que en ese año 82, sin haber visto, por supuesto, nunca la capa directamente, pintase con tal realismo la piel del manto, de la parte blanca que cubre sus hombros, y luego la parte del raso azul oscuro con los bordados de la flor de lis, perdón. También me llama mucho la atención lo bien pintados que están los libros que aparecen a la derecha,
en otras ocasiones, en otras imágenes de San Luis Rey de Francia, ahí lo que aparecen son sus armas. Aquí tampoco quiere Sorolla que aparezca su parte guerrera, sino que aparezca su parte de instructor. Realmente es una obra que emociona mucho y tiene ese mimo de santo, cosa que también le da una particularidad especial a la obra. Y bueno, que espero que la disfruten. No hay muchísimo más que contar, pero que realmente es una pintura para lo joven que es Sorolla y para lo poco que ha visto hasta entonces, es una pintura de una gran calidad. Esta imagen se conservaba también, se ve que el don Luis Santonja le gustaban mucho todas las diferentes iconografías. Esta es una iconografía también en la que está el rey adorando, pero sinceramente es mucho más cercana a lo que tuvo que ser la realidad del cuadro de Sorolla, está mucho más cercana a todas las cabezas de San Luis de Rey de Francia que aparecen en los distintos retratos o cuadros que existen del rey francés. Pero bueno, es muy interesante porque es de las poquísimas en las que está adorando. En este caso está adorando el crucifijo y es verdad que por detrás se ve también con menos protagonismo, pero la corona de espinas.